Los científicos alertan de la posibilidad de una tormenta solar catastrófica. El pasado día 15 de febrero, el Sol lanzó su llamarada más potente. Dos nuevos agujeros en el centro del Sol, culpables de futuras tormentas solares. Aseguran los científicos que el Sol se despierta de un gran letargo. ¿La Tierra en peligro? Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Les he leído titulares de las últimas fechas. Y la verdad, todos tienen al Astro Rey como objetivo, como misterio. Mesa de redacción de urgencia para hablar de qué está pasando allá arriba, con ese emisario de vida y a veces, por lo que parece, por su poder y fulgor, de muerte. Nuestro querido amigo, corresponsal de ciencia también de este programa y del diario ABC, José Manuel Nueves, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Iker? Último reportaje de ahora mismo, casi, José Manuel. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos explicarlo con palabras sencillas? Pues lo último puede ser la reunión que ha tenido lugar hace unos días de la Sociedad Americana para el Avance de las Ciencias, que celebraba en Washington su congreso anual, y donde expertos de todas las agencias espaciales, de la Comunidad Europea, de la Agencia Nacional Atmosférica Norteamericana, todos han avisado de que tenemos que tener muchísimo cuidado con el Sol, con el despertar de este ciclo del Sol, porque podría provocar tormentas catastróficas para nuestro estilo de vida. Unas tormentas que ya ocurrieron y que fueron realmente increíbles. Que pasen ahora, vamos a ver qué posibilidades se abren, casi de ciencia ficción. Un apagón prácticamente general. Cuando vemos estas imágenes que ustedes están contemplando de llamaradas increíbles, me contaba José Manuel que hay una terminología de tsunamis solares, uno se queda boquiabierto. Lo que está pasando en el Sol. El hombre ha sido capaz de mirar al Sol, de acercarse casi como Ícaro y de observar un mundo en constante ebullición. Un mundo imposible para la vida, claro. Buenas noches, Iker. Efectivamente, casi todas las conspiraciones o los miedos que hay sobre el 2012, sobre todo en Internet, giran alrededor precisamente de este fenómeno. Y es que una gran llamarada solar podría tener consecuencias absolutamente catastróficas. Imagínate que una noche vemos sobre un lugar como puede ser Madrid, Barcelona, una bonita aurora boreal. Eso parece que es como una señal, ¿no? Claro, la gente automáticamente pues saldría a disfrutar del espectáculo. Hacer fotos, todo el mundo. Y en ese momento se apaga la luz. Bueno, un apagón, tampoco pasa nada. Pero el apagón permanece 24 horas. Ten en cuenta que esto podría literalmente abrasar los generadores. La gente el primer día, por inercia, intentaría ir al trabajo. Intentaría porque los semáforos no funcionarían, los atascos serían monumentales. A los pocos días, sin noticias, sin ningún tipo de comunicación, sin radio, sin televisión, la gente empezaría a alarmarse porque las reservas de comida que tienen empezarían a escasear y los pocos camiones ya no tendrían fuel por la sencilla razón de que los depósitos subterráneos de las gasolineras también funcionan con electricidad, las bombas. Se calcula que este caos, en caso de llegar a su máximo pico, podría tardar entre 4 y 10 años en solucionarse. Es un problema tremendamente complejo. ¿Qué sucede? Que es la primera vez que una fase de alta actividad solar se va a encontrar con la sociedad tecnológica que nosotros hemos desarrollado en muy pocos años. Cuando el último máximo solar, la tormenta solar, seguramente las ha habido mayores, pero que nosotros tengamos noticia, además fue justamente el mismo año en que se descubrieron las tormentas solares, que fue en 1859, ese evento Carrington que decía antes. Y fue un caos para el mundo. Pero para un mundo en el que la electricidad apenas se estaba utilizando. ¿Qué es lo que había eléctrico en ese momento? Pues aparte de 4 bombillas en 4 calles, que no pasa nada, la red de telégrafos. Y en aquel momento la red de telégrafos en Estados Unidos, que es donde era más tupida, y en el norte de Europa se colapsó de un día para otro.
No solamente eso, sino que se produjeron cortocircuitos y centenares de incendios en las oficinas de telégrafos, porque esos aparatos eléctricos sobrecargados por el exceso de energía de la atmósfera se incendiaban, entraban en combustión espontánea, incluso si los desactivaban de la corriente. Era suficiente la corriente del ambiente para mantenerlos funcionando y sobrecargarles. Claro, ¿y qué puede ocurrir, por lo tanto, con el mundo tecnológico de hoy si esto pasa? Hay un detalle más, para que tengamos el puzzle completo, Alberto, agujeros solares. En esos titulares, José Manuel, por ejemplo, ha tenido una febril actividad, ¿no?, fijándose en el Sol, y además me doy cuenta que con un seguimiento absoluto por parte del público, estamos muy atentos a qué pasa en el Sol. Pero Alberto, uno de los titulares decía agujeros solares. Decían, un nuevo agujero solar amenaza a la Tierra. 2 nuevos agujeros del centro del Sol culpables de nuevas tormentas. No sé si hay que aclarar conceptos. ¿Qué es esto? Bueno, cuando se refieren ahí los periodistas a agujeros solares, se refieren a lo que se llaman agujeros coronales. Sí. La parte de la corona, que es la parte exterior del Sol, lo que es la atmósfera del Sol, pues en vísperas de lo que es una tormenta solar, una fulguración, se producen una serie de agujeros, unos agujeros, mayores o menores. Normalmente suelen ser mayores por los polos, aunque a veces suelen descender hasta el Ecuador. ¿Qué serían, Alberto? ¿Como un anunciador de lo que va a ocurrir? Efectivamente, son, allí mismamente está en la corriente de plasma, que está un poco dentro del Sol encorsetado, hasta que en un momento determinado aquello erupciona ese plasma y sale a grandes velocidades hacia el exterior, expulsando pues ese plasma que contiene sobre todo pues electrones y protones, partículas cargadas, que son las que pues van a crear esa corriente magnética que luego pues llegará hasta la Tierra. Y bueno, pues antes de esto, pues ahí tenemos para predecir esos agujeros coronales de los cuales procede. Y eso ha pasado ahora, cuando hablamos en los titulares de 2 nuevos agujeros solares, quiere decir que el Sol está preparándose para una nueva tormenta. Hay una nueva no, pero me gusta llamarla nueva disciplina científica, que es la meteorología solar. Y la meteorología solar es una ciencia muy complicada, porque el Sol es una cosa muy complicada y que te digo que no tenemos la experiencia ni la perspectiva como para saber muchas cosas. Pero sí, en los últimos años, y un poco previendo estas cosas, fíjate que el último máximo solar, el último máximo que no llegó a... Bueno, hace un par de semanas, por San Valentín, llegó una tormenta solar a la Tierra que era de intensidad del tipo X, que es de las más fuertes, de las más potentes. Eso te leí. Claro. X, tipo X, y eso es mucho. Eso, pues dentro de esto, igual que los terremotos tienen una escala, que es la escala Richter, pues en las tormentas solares también, y pueden ser A, B, C, E, M o X. Y X son las más potentes. Dentro de cada una de estas letras hay también varios niveles de intensidad. Pues esta era X, no me acuerdo el número, pero era de las más fuertes. Y sin embargo no nos hizo nada. Bueno, pues explicaban los científicos y explicaban los astrónomos que fue una simple casualidad que esa tormenta del día de San Valentín, que llegó a la Tierra el día de San Valentín, que fue un martes, se produjo el domingo antes, no nos hiciera mucho daño. Y la razón era simplemente que la posición relativa de la Tierra con respecto a la tormenta, al chorro de partículas que llegaba, los campos magnéticos estaban orientados en paralelo. Es decir... no nos llegó, digamos, de lleno, ¿no? No nos dio de lleno, nos dio de refilón, con el campo magnético defensivo de la Tierra y el campo magnético ofensivo de esta tormenta solar, coincidieron en paralelo y entonces fueron desviados muy rápidamente a los polos, que por otra parte es lo que hace siempre el campo magnético terrestre con las tormentas menos fuertes. Me estáis hablando como de un escudo que tiene la Tierra. Yo hablo para todo el público, primero para mí también, ¿eh? Yo siempre me pongo en el lado, me encanta escucharos, es un escudo, realmente. Es una especie de protector. Sí, efectivamente, lo que es la magnetosfera, que es lo que es una capa externa de la Tierra, que precisamente es un escudo magnético que tenemos y que hace posible la vida. Otros planetas como Marte pues no tienen esa capa o no la tienen apenas intensa, y entonces, claro, por eso la vida allí pues sería muchísimo más difícil. Pero en cuestión de la Tierra tenemos esa suerte, esa atmósfera y sobre todo esa capa magnetosfera, que llega más o menos pues aproximadamente en la distancia al Sol, digamos, en la dirección del Sol serían aproximadamente 10 tierras aproximadamente, pero luego se expande hacia atrás, unos 80 tierras sería pues hacia el ángulo opuesto al Sol. Eso es lo que se y esta eso nos magnetosfera. protege. El José Manuel lo estaba contando de una forma que yo estaba viendo
de verdad casi una película de ciencia ficción. Por ejemplo, el ataque, entre comillas, de la tormenta, la Tierra que se protege, y según sea la posición de ese escudo que tenemos natural, claro, nos afecta más o menos. ¿Y cómo claro, afectaría al ser humano? Yo os lanzo esta pregunta. De hecho, normalmente, porque tormentas solares se producen muchas, y normalmente no llegan a la clase X, como esta del día de San Valentín. Normalmente el escudo absorbe el impacto, se deforma, es decir, el escudo presenta la parte chata del escudo lo presenta hacia el sol y luego hacia atrás está todo alargado, se deforma, desvía los rayos a los polos y tenemos las auroras boreales que hay, las auroras polares que hay en las zonas. ¿Y por qué la Tierra tendrá este sistema? Es que es maravilloso. Tiene un campo magnético gracias a la rotación de su núcleo interno, que es metálico y que hay un gran fuerte campo. Gracias a eso estamos aquí. Gracias a eso no estamos fritos. Sin eso, cualquier tormentucha solar nos arrasaría y nos achicharraría. Es decir, la superficie de la Tierra sin ese escudo geomagnético estaría achicharrada, literalmente achicharrada. Vine a buscar la cámara porque se está escuchando un ruido raro en el cielo, no sé qué carajo es. Se escuchan los pájaros, pero de fondo como en el cielo retumbando, no sé. Se escucha como... Espero que en el video se esté escuchando esto porque no sé si está saliendo o no. Pero se escucha como trompeta, no sé ni idea. Lo llaman The Hum, el zumbido, y su misterio está recorriendo el mundo en las últimas semanas. Vecinos de Kiev lo grabaron hace poco, y no fueron los primeros ni han sido los últimos. Para algunos se trata de una señal, para otros, la evidencia de experimentos secretos que por algún motivo se están sucediendo en todo el mundo. A día de hoy, los expertos no saben qué es o quién provoca el zumbido. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Pues eso, el último gran enigma que recorre el mundo es The Hum, el zumbido. Y como han comprobado diferentes expertos en no menos distintas materias, se encuentran sin una explicación, solo con hipótesis. La inmensa mayoría, y les hemos interrogado una y otra vez, no saben qué ocurre. Es un sonido diferente, un sonido desasosegante. Y a través de la red, porque hoy en día con internet todo el mundo es una central informativa, van llegando vídeos y más vídeos. En ocasiones, desde diferentes puntos, el mismo fenómeno captado. ¿Y ustedes qué les inspira todo esto? Es curioso, pero si acudimos a la misma red, comprobamos que surgen términos muy remotos, antiquísimos. Por ejemplo, trompeta del apocalipsis. Vamos a ir a los vídeos, a los acontecimientos que han sido noticia, que se reflejaron en la prensa, que tienen grabaciones. A ver ustedes qué escuchan y si pueden ayúdennos. Nunca mejor dicho, ¿a qué les suena todo esto? Primer punto de recorrido en el mapa, Santi. Pues nos vamos a Canadá, a la región de Victoria. De esto no hace tanto, es el 22 de junio de 2010. Ahí lo tenemos, Santi. Y escuchamos una especie de pitido. Efectivamente, es lo que distingue a esta filmación de las otras que vamos a escuchar a continuación. En este caso, el sonido es de una alta frecuencia, es un chirrido casi eléctrico de una intensidad, según la testigo que grabó estas imágenes, muy molesta.
y que se repitió a lo largo de un par de horas varias veces en secuencias que duraban entre 5 y 10 minutos. Era absolutamente imposible detectar la ubicación, no se sabía si procedía de la tierra, si procedía del cielo, pero sí que esta testigo de Canadá sí que vive, como vemos, en un ambiente de campo, en un ambiente rural, y ella había oído hablar del fenómeno de los chemtrails, de esas estelas que algunos dicen que son hechas a propósito y otros dicen que son las simples estelas de condensación de los aviones, que en su lugar de residencia nunca se había dado, nunca había visto esas estelas. Y coincidiendo con eso aparece el sonido. No solo eso, sino que además no lo pudo filmar, pero afirma que en el cielo aparecían pequeños destellos como chispazos que acompañaban a veces a estos sonidos. No muy continuos, pero sí esporádicamente uno o dos que también le llamaron la atención y le hicieron ver que esto era anómalo, coger su videocámara y filmar este asunto. Y sobre todo, y aquí está la clave del comportamiento de los testigos muy diferentes. Nunca habían escuchado nada parecido y de repente se encuentran con algo que, por cierto, es muy molesto. Llega a generar ciertas enfermedades. Bueno, ahora lo vamos a contar. Carmen, seguimos, buenas noches. Buenas noches. Seguimos en Canadá. Seguimos en Canadá, en dos zonas muy concretas de Ontario, en Windsor y en el condado de Exeter, que es donde se graban. Ahí tenemos en Windsor, creo que esto donde se graba este sonido, ¿no? Sí. Va a ir creciendo, es una especie de banda sonora constante. ¿Qué ocurre con esto? Es un sonido de baja frecuencia. Los testigos decían que era como si un camión estuviera al ralentí, como si el motor estuviera haciendo ese ruido. No sabían de qué podía ser. Ocurría en intervalos de unos 30 minutos. En principio creyeron que se podía tratar de las voladuras que se estaban produciendo en una mina de sal cercana. Pero fíjate, las investigaciones llegan hasta tal punto que el Ministerio de Medio Ambiente va hasta la zona para investigar qué puede ser ese ruido, de dónde proviene, y todavía no han llegado a ninguna conclusión. En este caso, Iker, además cuentan con otra cosa, que hay 9 denuncias de personas y además hay 150 quejas de otras personas, porque no todo el mundo lo oye. Es una cosa curiosa, hay personas sordas que pueden escucharlo y otras personas que tienen el oído completamente normal y en cambio no escuchan ese zumbido. Santi, seguimos y nos vamos a Bielorrusia. Nos vamos a Bielorrusia y esto ya es mucho más reciente. Estamos en el 23 de agosto de este mismo 2011. Personas tan inquietas por algo que no han escuchado nunca, que graban, pero no viene el sitio, no tiene un vector de donde surge el sonido. No. Lo ven como en el cielo. Lo ven como en el cielo. Perciben. Me hizo gracia ver los testimonios de Bielorrusia, porque había dos muy gráficos. Uno tal vez un poquito más literario, porque decían que era como la respiración de un dragón, como si una criatura inmensa hubiera en los cielos. Los más pragmáticos sí dan una descripción bastante más gráfica y que va a entender todo el mundo. Decían, es como un avión que está pasando y nunca termina de pasar, que carece de ese efecto Doppler de que primero lo oyes a una frecuencia y según lo tienes encima va cambiando y luego se va alejando el sonido, sino que está siempre encima el mismo avión. ¿Y dura mucho tiempo la grabación? En el caso de Bielorrusia se extendió durante horas este fenómeno y además, como en el caso que acaba de contar Carmen, también estaba acompañado de pequeñas vibraciones. Decían que en la superficie de las mesas, por ejemplo, se notaba muy bien que cuando tocabas, sobre todo cuando deslizabas el dedo por encima de la superficie, había como una sensación vibratoria que no se podía percibir de otra manera. Vamos ahora, Santi, enseguida enumerando lo que se está diciendo, sobre todo los amigos de la conspiración. ¿Por qué esto es un misterio? ¿Esto no se conocía antes? ¿O sí? Parece que hay estudios desde los años 70 de extraños sonidos como interfiriendo en la frecuencia cotidiana de una población. Ahora lo comentaremos, Santi, pero antes, y antes de ver el siguiente vídeo, porque es todo el mundo, son varios vídeos, solo les mostramos algunos. Carmen, muy interesante, porque ha habido personas que han denunciado no solo el sonido, sino lo que el sonido les ha perjudicado. Sí, porque tú imagínate tener este sonido constante, sobre todo en tu casa. Se oye más cuando estás dentro de tu domicilio, dentro
de tu trabajo que cuando estás en la calle. Es también un fenómeno curioso. Y todo el zumbido, un tiempo muy largo, ha provocado varios efectos físicos, entre ellos vómitos, dolores de cabeza, hemorragias nasales y mareos. Todo eso por esos extraños zumbidos. Siguiente viaje, vamos muy lejos. Nos vamos hasta Chile. En varias zonas de Chile, en febrero de 2011, han sido grabadas en Providencia, en Puente Alto y Peñalolén. En un principio los testigos, que lo están grabando además desde una terraza, piensan que es un barco, es como si fuera la sirena de un barco. Ya ¿Es verás. en la noche la diferencia? Sí. Escuchamos. Es como un barco, como dice. Con todo. Sonido constante y personas que incluso se dan cuenta de que es algo no habitual. Parece que nunca antes habían escuchado. una trompeta gigantesca. Sí. O, si recordáis en películas como Titanic, el ruido que hacen las chimeneas de esos barcos, pues eso es lo que parecía. De nuevo, se descarta cualquiera de esas posibilidades y sí que lo relacionan con un terremoto que ocurre precisamente en esas fechas en Chile. Horas después de estos sonidos, ocurre un terremoto. Sí, ocurre un terremoto y en un principio se puede relacionar, es la Tierra la que está hablando antes de liberar esa energía que liberan los terremotos. Bueno, van hasta allí meteorólogos, climatólogos, ingenieros acústicos y no ven ninguna relación entre los terremotos y los sonidos. Y en España, es curioso, la primera vez que tocamos el asunto, muy por encima, en nuestro programa, en Milenio 3, en la cadena SER, empezamos a recibir un montón, ¿os acordáis?, de testimonios que en España habían escuchado de vez en cuando, o decían, esto es lo que yo he escuchado en algunas ocasiones, que no sé dónde proviene, pero que lo identificaban. Si tienen datos, por favor, vías de contacto, porque queremos seguir investigando, queremos llegar a la verdad. A mysterious occurrence has taken place near the border between Israel and Lebanon. An illuminated object emerged in the night sky and began to spiral for several minutes, attracting thousands of puzzled onlookers. A similar sight was witnessed in Norway in 2009 and turned out to be a failed missile launch. Well, most experts believe that's what was seen over Israel, despite some people convinced of extraterrestrial activity. Las cadenas de televisión, estudiosos e investigadores daban cuenta de lo ocurrido. Un fenómeno luminoso extraordinario en forma de espiral en cielos noruegos que logró captar miles de miradas en el amanecer del 9 de diciembre del 2009. Comenzó como una luz intensa que se fue expandiendo a modo de espiral perfecta. Giraba hacia la derecha para después desaparecer poco a poco. Eran las 7:50 de la mañana y este espectáculo celeste quedó, además de en la memoria de quienes lo presenciaron, en cámaras fotográficas a modo de evidencia. Fue en el preámbulo de la llegada de Obama a la ceremonia de premiación del Nobel de la Paz. ¿Recuerda? El monitor de ciencia cristiana encabezó así la nota del día siguiente. ¿La espiral de Noruega es la bienvenida de los aliens a Obama? También en los medios se hablaba de un cohete ruso fallido por el antecedente de ejercicios en el Mar Blanco. Sin embargo, tanto el ministro de la Defensa de la Federación Rusa, Anatoly Serdyukov, como el comandante de la Flota del Norte, Nikolai Maximov, declararon a la televisora rusa Today que no podían afirmar que la falla del cohete tuviera relación alguna con la espiral de Noruega. Un fenómeno sin explicación contundente. Una espiral luminosa como la captada al sureste de Australia, el 5 de junio del 2010. They were just speaking about that the other night. That's a UFO. What were they saying? Who was talking about it? Ellos son solo algunos de los testigos. I mean, what the hell was it? That's a UFO, I'm telling you. Días posteriores, los medios de comunicación informaban de esta luz blanca en forma de espiral. A strange spiralling white light was spotted in the early morning sky over Sydney, with even sceptical witnesses wondering if it was a UFO. The unusual sight was recorded by hundreds of people from Victoria north to Queensland. Y en internet, este video fue uno de los más vistos. Observe cómo gira a la derecha. Fenómenos luminosos en la atmósfera de la Tierra.
7 de octubre del 2008. Los cielos rusos no fueron la excepción, y en la provincia de Tomsk se observó esto. Mire la siguiente. Es 1988. China. Una espiral que gira a la derecha como las manecillas del reloj. Repentinamente cambia de dirección para desaparecer dejando al centro un hoyo oscuro. Los medios de comunicación hicieron lo correspondiente mientras la gente continuaba sorprendida. Sin embargo, no solo los cielos han sido el escenario para que esta figura se presente. En la Tierra también hay señales. ¿Recuerda esta del día 23 de junio del 2012 en Inglaterra? ¿Se percata de la espiral perfecta? Tercer Milenio la presentó al igual que esta, una doble que apareció en el verano del 2003. ¿Y qué decir de estas? ¿Intentos de comunicación? ¿Mensajes? La espiral es un trazo milenario encontrado en todos los continentes. Civilizaciones antiguas grabaron espirales en rocas. Observe. Se trata de petroglifos. ¿Es acaso que nuestros antepasados trazaron en piedra lo que observaron en el cielo? ¿Es quizás que estas espirales luminosas en el firmamento ya habían sido vistas antes por civilizaciones antiguas? El pasado, el presente y el futuro del hombre para algunos autores se representa con una espiral, símbolo de continuidad en el conocimiento, de la existencia y de la fuerza del universo. La comunicación no solo es verbal. ¿Es acaso la espiral más que un trazo milenario, un mensaje atemporal? Porque se trata de un símbolo que pasa fronteras, tiempo y espacio. Житель города Шарья Костромской области стал свидетелем странного явления. В небе прямо над своим домом он увидел светящийся крест. Все это Владимир Ростовцев запечатлел на свою видеокамеру. Рано утром он собрался на работу, но его автомобиль упорно не заводился. В этот момент его внимание привлекло невероятное зрелище. Что это было? Удивительной формы облако или аномальные явления? Очевидец так и не решил. Крест провисел в воздухе несколько минут, потом растворился. Странно, но, как утверждает Владимир, после этого его машина завелась без проблем. Este material, conocido como el cuarto video del OVNI de Jerusalén, que se publicó en YouTube días después del primero, nos presenta otra perspectiva tanto del objeto como de la ciudad, como se puede ver en esta grabación del 28 de enero a la 1 de la mañana. En este caso, los testigos fueron 4 jóvenes quienes salieron de un bar y se trasladaban en un automóvil a sus casas. A través de internet, nuestro corresponsal en Nuevo León, Santiago Iturria, logró darle seguimiento y supimos que el nombre de la mujer es Julie Cohen. El que tiene prácticamente la cámara frente a él es Michael Naimibinkov, quien va manejando es Dor TV, y la cuarta persona aún está sin identificar, que es quien va grabando en el interior del vehículo. Todos ellos estudiantes del Ben Gurion High School en Nefs Ziona, ubicado a las afueras de Jerusalén. Los 4 van bromeando. El idioma que hablan es el hebreo con una mezcla de palabras rusas, como nos aseguró el estudioso del tema OVNI en Israel, Hagai Hen. Son personas que parece que vienen de Rusia, son personas que viven acá. Vemos en este material que Michael descendió del automóvil, sus amigos aparentan que lo van a dejar y comienza a correr. Unos metros adelante llegan a una de las partes más importantes del mirador de Har Hatzofim, donde se tiene una hermosa vista de la ciudad vieja. Segundos después vemos en la parte inferior de la toma las luces de la ciudad de Jerusalén y arriba de la cúpula de la roca una extraña luz muy intensa que se desplaza de derecha a izquierda de la parte central de la toma de manera muy lenta. Hagai nos ayuda a traducir lo que los jóvenes dijeron durante este avistamiento que dura menos de 30 segundos. אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתים יותר מדי? לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? 5 עיניים. שיו! יואו! רוד, בלין. מה זה? אמא? מה זה, ראית? יואו בנברות.
ראית את זה? תראה, יש שם עוד. הנה, תראי שמה. מה זה? אימא'לה, דור, אימא. ג'ודאיזם, מה זה? זה סמלים. Símbolos que debemos ahora descifrar para llegar a una conclusión sobre este avistamiento que tanto interés ha tomado a nivel internacional. Aquí debemos resaltar que la luminosidad de este objeto volador se ve reflejada en la cúpula del templo, ya que el objeto está en la parte cenital y vemos cómo se refleja en esa misma posición de la construcción. Segundos después, los testigos hacen un acercamiento y notamos que ahora esa intensa luz que emana el ovni está del lado izquierdo y que produce, por la curvatura de la construcción, una sombra del lado derecho, como lo podemos observar. Segundos antes de que desaparezca ese objeto, la luminosidad reflejada en la cúpula es menos intensa. Aquí lo vemos. En este video se nota que el ovni da dos flashazos o pulsaciones, como aseguran algunos investigadores, iluminándose de esta manera una cierta zona de esa ciudad, es decir, las construcciones que se encuentran por debajo del objeto. Un segundo después sale disparado hacia el cielo y hay un barrido de ese ovni en la imagen y la luz proyectada sobre la cúpula también desaparece. Al momento que los testigos mueven la cámara hacia el cielo, se ven 6 puntos rojos que se prenden y apagan, detalle que también aparece en los otros videos. Un material que no tiene antecedentes en Israel y en el mundo entero y que por lo tanto lo convierte en una pieza única y clave para entender el posible mensaje que este ovni dejó en Jerusalén, considerado el tercer centro espiritual más importante del mundo islámico. El investigador ovni inglés Nick Pogue mencionó que si estos videos son reales, son de los más increíbles de los que se han filmado y de no serlo, entonces es una broma de mal gusto planeada y coordinada. En el fenómeno de los crop circles de Inglaterra apareció el gran mensaje esperado de la temporada del 2010. La figura más trascendental que sorprendió a los investigadores del mundo, apareciendo el 30 de julio en Bickham Green, en donde por medio de 2 aplastamientos perfectos de entre 80 y 100 metros de diámetro, las inteligencias que realizan estos mensajes dibujaron el rostro seguramente más conocido del planeta. Apareció el que indudablemente es el rostro de Jesús, tal y como lo conocemos de la sábana santa. Tercer Milenio realizó una animación especial del análisis detallado a las figuras de Bickham Green que se efectuó en conjunto con el investigador italiano Pier Giorgio Caria, que confirma y describe cómo con la combinación de las dos formaciones se observa el rostro de Jesús. Aparecieron simultáneamente 2 círculos, cada uno con aplastamientos muy precisos de círculos o puntos de diferente tamaño. Una figura apareció al norte de la famosa autopista M4 y la otra al sur.
Observe con detenimiento cómo los trazos sobre 16 líneas son exactos en ambas formaciones. Aparentemente son iguales. No obstante, si observa con mucha atención, se puede apreciar la diferencia. Con esta representación gráfica, aprecia a detalle a la izquierda de la pantalla la figura del norte y la que apareció al sur a la derecha. Para distinguir el rostro de Jesús, se invierte la figura del sur ahora en color rojo y la figura del norte queda en color violeta. Al sobreponerlas coinciden con exactitud sorprendente. Inclusive algunos puntos en color verde se repiten en las dos formaciones. Aplicando un filtro medio se comienza a vislumbrar un rostro humano. Continúe observando con mucha atención. Al sobreponerlo con el rostro de la sábana santa, coincide perfectamente. El parecido resulta asombroso. Ahora, en los crop circles apareció el rostro de Jesús, continuando con una serie de mensajes trascendentales para la humanidad, por medio de este fenómeno que claramente es un intento de comunicación, al que posiblemente no se le ha dado su verdadera dimensión, fenómeno al que deberíamos poner mayor atención. Esta figura extraordinaria podría ser parte de los signos de los tiempos, y que seguramente se habría de convertir en el mensaje más importante de todas las temporadas de los crop circles. Figuras con diseños y trazos perfectos, sublimes. Ahora, este mensaje impresionante con el rostro de Jesús nos hace reflexionar en lo que significa la aparición de la faz del hombre que representa la espiritualidad y el amor universal. El mensaje definitivamente sería que nos amemos los unos a los otros. Posiblemente estos crop circles no hayan sido hechos por Dios. No obstante, lo más probable es que lo realizaron inteligencias que saben bien que la humanidad conoce quién es Jesús y lo que simboliza. Se trata de la impresionante aparición del rostro de Jesús en los crop circles de Inglaterra. Se trata de una de las figuras más impresionantes que han sido reportadas en el fenómeno de los crop circles de Inglaterra. La aparición de dos formaciones que combinadas tienen el rostro de Jesús seguramente es un mensaje para la humanidad.